En los próximos ejercicios o ejemplos vamos a desarrollar uno para distribución binomial y uno para distribución hipergeométrica. El ejercicio 3.7 nos dice lo siguiente. De una urna con 8 bolas blancas y 2 bolas rojas, se extraen al azar 3 bolas con reposición. En el literal A nos pide calcular la probabilidad de que 2 de las bolas extraídas sean blancas. En el literal B, calcular la probabilidad de que como máximo una sea blanca. El literal C, calcular la probabilidad de que al menos 2 sean blancas. Por último, nos pide el ejercicio calcular el beneficio esperado y la varianza del beneficio, con la condición de que cada bola blanca tiene un premio de $10 y cada bola roja una penalización de $20. En primer lugar, sacamos los datos. El ejercicio nos habla de que hay 8 bolas blancas, a las cuales vamos a nombrar como evento B mayúscula. Hay 2 bolas rojas, que para nosotros serán como un evento R mayúscula. Luego, si nosotros quisiésemos solamente armar arreglos y saber cuántas combinaciones son las posibles de seleccionar 2 rojas o 2 blancas de un total, que en este caso serían 10, porque son 8 más 2, entonces tendríamos que sacar el combinatorio de 10 objetos, seleccionar 2 de ellos. Entonces eso nos daría el total de formas de seleccionar 2 bolas cualesquiera de un total de 10. Pero no es ese el objetivo, no es eso lo que nos solicita. Entonces tenemos que ver qué en sí debemos de realizar. En primer lugar, siempre para poder ubicarnos es importante definir quién es la variable aleatoria X. Para el caso es número de bolas blancas seleccionadas o extraídas. Si yo voy a sacar 2 bolas blancas, entonces si voy a sacar 2 bolas, ¿cuántas blancas de esas bolas que voy a sacar, cuántas van a ser blancas en este caso? Pues de 2 que voy a sacar, ¿cuáles son las posibilidades? Puede ser que ninguna de las 2 que yo extraiga sea blanca, o que solo una sea blanca, o que las 2 sean blancas. Esos son los valores que tomaría X. Pero si seleccionamos solo 2 específicos, en sí la variable X varía desde 0 hasta 8, porque son 8 posibilidades las que tenemos, ¿sí? En el caso particular que solo necesitemos 2 o que solo tuviésemos 2, pues entonces variaría de 0 a 2. Pero en este caso tenemos 8 bolas blancas, entonces X va a variar desde 0 hasta 8. Si queremos nosotros obtener la probabilidad de éxito, en este caso sería lo mismo que sacar la probabilidad del evento B, es decir, de extraer una bola blanca. Como tenemos 8 blancas y en total tenemos 10, entonces la probabilidad de que la bola extraída sea blanca es de 0.8. Y eso sería para nosotros P minúscula, que representa la probabilidad de éxito. Por otro lado, si queremos la probabilidad de fracaso o conocer cuál es la probabilidad de fracaso, pues sería el complemento de esto o decir cuál es la probabilidad, cuáles son los casos favorables de que no sea blanca entre el total de bolas. Eso sería lo mismo que sacar la probabilidad del evento R, de que sea roja y no blanca. Y como la probabilidad de R sería como la negación del evento B, entonces llamaríamos Q minúscula, que representaría la probabilidad de fracaso. Para el caso sería 2, porque son 2 rojas las que tengo, casos favorables de que sea roja.
entre 10, que serían todas las bolas que tengo para seleccionar. Y el resultado sería 0.2. P minúscula es 0.8, probabilidad de éxito. Q minúscula igual a 0.2 sería la probabilidad de fracaso. Vamos a resolver el literal A. El literal A nos dice calcular la probabilidad de que 2 de las bolas extraídas sean blancas. Como las características son de una binomial, pues cada extracción representa dos posibilidades, o sea, o es éxito o es fracaso, es blanca o no es blanca. Entonces, eh, podemos decir, y aparte de las otras características que ya vimos anteriormente, podemos definir que es una variable aleatoria binomial. La distribución binomial la tenemos ahí ya, que recordando pues sería la combinatoria de n con x multiplicado por p minúscula, que representa la probabilidad de éxito, elevado a la x, por, por q, que sería la probabilidad de fracaso, elevado a la n menos x, donde x es el valor específico de la probabilidad que queremos calcular, n es el total de elementos que tenemos, y pues toda el producto de cada factor representan la probabilidad solicitada. Es importante entonces sacar los datos que la expresión nos solicita para luego solo sustituir. N minúscula sería 10. X sería 2. ¿De dónde sale este 2? Sale de lo que nos plantea el problema en el literal A, que dice calcular la probabilidad de que 2 de las bolas extraídas sean blancas. Entonces ahí estamos tomando el valor específico de X igual 2. La probabilidad de éxito ya la conocemos, 0.8. La probabilidad de fracaso es Q es igual a 0.2. Y esos serían los datos importantes para solo sustituir. Una vez teniendo claro esto, vamos a sustituir y veamos cómo sería ya el caso específico. No voy a cambiar la X solo para que se vea dónde sería la variación de los valores de X de una probabilidad con respecto a otra. En este momento aquí nos están diciendo que es 2, pero puede ser que en su momento nos pudieron haber dicho calcular la probabilidad de que 5 de las bolas extraídas sean blancas, y se haría el proceso exactamente igual, pero con X igual 5 y no con 2. Observen entonces que en la combinatoria dice 10 combinado con X. Ahí vamos a sustituir por el valor de X específico que ya nos dan en el recuadro verde, que es 2. Luego está multiplicado por 0.8 elevado a la X, luego por 0.2 elevado a la 10 menos X, y todas las X que vemos marcadas ahí en rojo son las que vamos a cambiar por el valor que está tomando X minúscula, que en este caso es 2. Y nos quedaría así. Todo exactamente igual, a excepción de que ahora en lugar de X está el 2. Y desarrollamos las operaciones, los cálculos aritméticos que indican la expresión. Ahí podemos observar que lo único que hemos hecho, según el caso del literal A, es sustituir donde aparecía X, por 0 en el primer término y por 1 en el segundo término. Luego les queda ahí para que ustedes hagan el desarrollo para saber cuánto específicamente es el valor de la probabilidad de este literal. El literal C nos dice calcular la probabilidad de que al menos 2 sean blancas. Aquí las claves son las palabras. Nos dice que al menos 2. Al menos. Al menos significa que como mínimo tenga 2. A partir de 2 en adelante. Por tanto, decir al menos significa la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, que desglosado sería la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3
más la probabilidad de que x sea igual a 4 y así sucesivamente hasta la probabilidad de que x sea igual a 8, porque ese es el número máximo de bolas que podríamos obtener a partir del contexto en el que estamos. Ahí tenemos esto que está acá para saber cómo vamos a escribir la simbología que está dentro de paréntesis de que x es mayor o igual que 2. Simplemente debemos de interpretar lo que en el texto del problema nos pide. En este caso, cuando dice calcúlese la probabilidad de que al menos, eso se traduce en mayor o igual que 2 en este caso. Para poder simplificar el- el ejercicio, para no calcular todos los términos desde 2 hasta 8, lo que hacemos es utilizar el complemento. A uno le quito la parte complementaria de x mayor o igual que 2, que en este caso sería x menor que 2. Y así esta parte que está acá a la derecha, 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2, se puede escribir como lo que está aquí en la siguiente expresión en el corchete. Porque para que x sea menor que 2, estrictamente sin el igual, debe de ser la probabilidad de que x sea igual a 0 y la probabilidad de que x sea igual que 1. Se suman y ahí tenemos resumido lo que es ese término. Por tanto, lo que está en corchete se suma y al final, después de haber hecho la suma, se le aplica el menos que está afuera para poder hacer el cálculo final. Y eso es lo que tendríamos que hacer en esta expresión. Aquí lo que hemos hecho es sustituir o copiar lo que teníamos del literal B, porque es exactamente lo mismo, lo que está en el corchete. Solo se sustituye y luego a uno le restamos ese resultado y ya tenemos la probabilidad del literal C que nos solicitan. Por último, en el literal D nos dice que calculemos el beneficio esperado y la varianza del beneficio si cada bola blanca tiene un premio de $10 y cada bola roja una penalización de $20. El beneficio, para poder calcularlo, primero vamos a calcular el valor esperado. El valor esperado ya sabemos que es N por P. El beneficio va a ser N por P por $10. N por P es el valor esperado que teníamos, pero el beneficio es el valor esperado multiplicado por el precio por unidad. En este caso sería NP por $10, que sería N10, P que es 0.8 y $10. Eso da 80, $80 de beneficio. Esa parte que está en verde sería el valor esperado multiplicado por $10. Luego la varianza ya sabemos que es N por P por Q. Y N por P por Q sería 10 por 0.8 por 0.2 y el resultado es 1.6. Pero la varianza del beneficio sería el 80 que ya tuvimos en el beneficio. Le vamos a sumar y restar 1.6 multiplicado por $20 que sería la pérdida o la penalización que se nos ha dicho por sacar una bola roja. Entonces 80 más o menos 1.6. Ese más o menos nos desglosa dos valores, uno negativo y uno positivo. Cuando tomamos el negativo, o sea, 80 menos 1.6 por 20, nos da $48. Cuando tomamos el positivo, nos da 80 más 1.6 por $20 y nos da el valor de 112. O sea que el beneficio va a estar en un rango de $48 a $112, oscilando entre ellos como promedio. O sea, es un estimado que va a estar entre 48 y $112 de beneficio. Y esos dos valores pues nos lo otorgan, como les decía, los signos más y menos que se les suma y resta al 80, que es el beneficio de valor esperado multiplicado por el costo.
ejercicio 3.17 nos dice una caja contiene 12 bolitas, de las cuales 7 son negras, 3 son blancas y 2 son rojas. Si se sacan 4 bolitas al azar sin reposición, calcule la probabilidad de sacar alguna bolita roja y 4 bolitas negras. El problema es una distribución hipergeométrica. Una clave para verlo así es cuando nos hablan de sacar o extraer elementos sin reposición. Y la otra es cuando nos tenemos que fijar en una característica en particular, que en este caso, en el literal A, nos fijan en la característica de que sea roja. Que sea roja sería como lo defectuoso que vimos cuando introducimos la distribución, y en el literal B nos habla de bolitas negras. Este ejercicio tiene esa particularidad de que el literal A con el literal B no están en sintonía bajo la misma característica de defectuoso, a lo que hemos llamado en un principio como defectuoso, porque en la literal A es roja y en el literal B es negra. Entonces, el ejercicio nos obliga a cambiar de enfoque, de primero pasar de un enfoque sobre las bolas rojas a el literal B, pasar al enfoque de ver o visualizar como defectuoso las bolitas negras. Entonces la distribución hipergeométrica nos va a ayudar a poder. Para el literal A, pues tenemos la ecuación o la función de la distribución que está aquí en la superior derecha, que es la que vimos. Y para sacar los elementos, en primer lugar tenemos 12 objetos. ¿Cuáles son la cantidad de objetos? 12. ¿Cuáles? 7 negras, 3 blancas y 2 rojas. Al sumarlos tenemos el total de elementos, 12. Luego n minúscula es el total de elementos a extraer, que en este caso son 4 los que voy a extraer. D, que se refiere a defectuosas, pero que en sí es la cantidad de elementos que tiene la característica que nos vamos a fijar. Como nos habla de el literal A, nos dice alguna bolita roja, cuento cuántas rojas hay. 2. Entonces D va a ser 2. En este caso no son defectuosas, si se fijan, simplemente es una característica que tienen los elementos que son parte del conjunto de elementos que vamos a extraer. En este caso 2. A partir de esos dos valores, n minúscula y b mayúscula, voy a observar el mínimo de los dos para saber cuáles son los valores en los que va a variar x. Entonces voy a decir que x va a ser el menor o igual que el mínimo de 2 y 4. Para que cumpla eso, pues, como el mínimo de los dos es 2, entonces x va a variar desde 0 hasta 2, porque dice menor o igual. X va a variar o x es menor o igual que el mínimo. Y si el mínimo es 2, entonces x va a ser desde 0 hasta 2. Luego lo que nos solicitan es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, porque cuando nos dice alguna bolita roja, alguna nos está indicando de que sea por lo menos una. Por lo menos una significa una o más. Por tanto, esta es la probabilidad que nos interesa calcular. Una vez dicho eso, vamos a buscar la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Como ya sabemos que solo vamos a extraer 4 bolitas, pero de esas 4, 2 son las que cumplen, entonces solo puedo tener una o dos rojas. Por tanto, el primer término viene la combinatoria de 2 con 1, porque de 2 bolitas rojas voy a escoger una, multiplicado por 12 menos 2 combinado con 4 menos 1. 12 menos 2 sería como el n mayúscula menos el 2 de la b mayúscula, y el 4 sería la n minúscula menos 1, que sería el valor de x.
dividido entre el combinatorio de 12 y 4. Es decir, de 12 objetos voy a seleccionar 4. Luego este término con el siguiente, lo que varían es en la combinatoria de arriba, el 1, donde aparece 1, ahora va a aparecer 2, porque el primer término o el primer cociente se refiere a la probabilidad de que x sea igual que 1, y el segundo término se refiere a la probabilidad de que x sea igual que 2. Como lo hemos venido trabajando antes, solo que aquí nos hemos ahorrado ese paso. Ya simplificando, tendríamos estas combinatorias. 2 combinado con 1 multiplicado con 10 combinado 3, dividido entre 12 combinado 4, más 2 combinado 2, 10 combinado 2 multiplicados, dividido entre 12 combinado 4. Al realizar las combinatorias, 2 combinado con 1 nos da 2, 10 combinado con 3, 120. 12 combinado 4 es 495. 2 combinado con 2 es 1. 10 combinado con 2 es 45. Y nuevamente 12 combinado 4, 490. Luego de eso solo operamos para sumar o multiplicamos los numeradores y luego sumamos. Y tenemos 285 dividido entre 495. Y esta probabilidad en decimales sería 0.5757 aproximadamente. La probabilidad se puede dejar como cociente, como lo teníamos 285 entre 495, o en proporción, que sería con decimal, 0.5757, y son equivalentes. Por tanto, la conclusión sería de que la probabilidad de que se seleccione alguna bolita roja sería 0.5757. El literal B nos dice calcular la probabilidad de que se obtengan 4 bolitas negras. Los datos serían casi los mismos. N mayúscula igual 12. Tenemos las mismas bolas, 7 negras, 3 blancas y 2 rojas. Luego N sigue siendo 4, los 4 elementos son los que vamos a extraer. Ahora D mayúscula es 7, porque ya no son las rojas las que nos interesan, sino que nos vamos a enfocar en las negras. Y las negras son 7. Y en este caso nos están pidiendo la probabilidad de que x sea igual a 4. Eso es lo que vamos a calcular. Pero ¿a dónde varía x? X varía, en este caso, como el mínimo de entre 4 y 7. Como el 4 es mínimo, entonces aquí va a variar desde 0 hasta 4. 0, 1, 2, 3 y 4 son los valores posibles que puede tomar x. Para el caso específico de que x sea igual a 4, que es el mayor de los valores de x, entonces tendríamos la combinatoria de 7 combinado 4 multiplicado por 12 menos 7 combinado con 4 menos 4 dividido entre 12 combinado 4. Simplificando tendría 7 combinado 4 multiplicado por 5 combinado 0 dividido entre 12 combinado 4. 7 combinado 4 es 35. 5 combinado con 0 es 1 y 12 combinado con 4, 495, lo que representa, o más bien con lo que obtenemos 35 entre 495, que en decimal sería 0.07071. Ahí le falta 0.07071 aproximadamente. Entonces la probabilidad sería 0.07071. Ahí lo pueden ustedes realizar para que puedan ver con certeza el valor final.